aprenderemos a utilizar algunos indicadores ecológicos. Para ello es necesario conocer el significado de los prefijos EURI y STENO. EURI se utiliza para designar aquellos organismos que soportan amplias variaciones de un determinado factor físico. Los ostiones son un buen ejemplo de ello, por lo que se les denomina euritermos, ya que ellos soportan amplias variaciones de temperatura. Por otro lado, steno significa estrecho o angosto y se utiliza para designar aquellos organismos que no soportan amplias variaciones de un determinado factor físico. Los ostiones pueden vivir en aguas que contengan muy poca sal disuelta, hasta aguas con una salinidad tan alta como la del mar. Algunos peces solo son capaces de vivir en aguas que no contengan sales disueltas. Por lo tanto, con respecto a la salinidad, los ostiones serían eurealinos, porque soportan grandes variaciones en la salinidad, mientras que los peces que no soportan cambios se les llamaría estenoalinos. Los organismos requieren de condiciones más o menos específicas para poder vivir. De alguna manera, los factores que existen en un determinado medio deciden en forma precisa qué clase de organismos van a existir en ese medio ambiente. Por ejemplo, si sabemos qué condiciones requiere un árbol de manzanas para desarrollarse, no pensaríamos en cultivarlo en las costas del estado de Veracruz, ya que los factores físicos que existen en la playa permiten que se establezcan otras plantas, o cultivar almendros o tamarindos en la región montañosa como Alto Tonga o Perote, ya que los factores físicos no lo permiten. Si nos dicen que en un determinado lugar se cultivan plátanos, podemos inferir la temperatura del lugar, precipitación, la altura sobre el nivel del mar, el tipo de suelo, etc. En este caso, las matas de plátano nos están sirviendo como indicador ecológico, es decir, nos informa de los factores físicos presentes en ese lugar, aún sin haberlos medido directamente. El utilizar organismos como indicadores ecológicos es muy útil, sobre todo cuando el factor o los factores que queremos conocer son difíciles de medir directamente o al apreciar grandes áreas. En este sentido, las plantas son particularmente útiles. Cuando una persona quiere valerse de indicadores ecológicos, debe tomar en cuenta que los organismos esteno son mucho mejores indicadores que los organismos euri. El árbol de manzanas lo podemos considerar esteno, ya que nos dice mucho de las condiciones donde se desarrolla. En cambio, una planta que no requiere condiciones muy específicas para desarrollarse sería euri, como el diente de león, ya que prácticamente crece en cualquier lugar. Vamos a utilizar un ejemplo que, aunque no tiene nada que ver con la ecología, nos va a servir mejor para explicar nuestro tema. Supongamos que tenemos un televisor que solamente funciona con un acumulador o una pila eléctrica. Este sería euri con respecto al tipo de energía utilizada. Tenemos, por ejemplo, otro televisor que solamente funciona conectado a una toma de corriente de energía eléctrica. Este sería esteno con respecto al tipo de energía utilizada. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si en un pueblo existe energía eléctrica y alguien nos dijo que vio funcionando un televisor, el televisor euri no sería un buen indicador, ya que sabemos que funciona con dos posibles fuentes de energía. En cambio, el televisor esteno sería un magnífico indicador, ya que sabemos que funciona solamente conectado a una toma de corriente de energía eléctrica y nosotros intuiríamos que en ese pueblo existe energía eléctrica. Los organismos euri soportan amplias variaciones de determinados factores ambientales. Los organismos esteno
solo soportan pequeñas variaciones de los factores ambientales. Basándonos en las condiciones del medio, podemos suponer qué organismos encontraremos, así como también podemos suponer, basándonos en algunos organismos, las condiciones y factores de su medio, aún sin haberlos medido directamente. Los organismos que nos dicen las condiciones de su medio se conocen como indicadores ecológicos. Los organismos esteno son mejores indicadores que los organismos euri.